Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast científico multilingüe que selecciona para ustedes las últimas noticias de las ciencias naturales. Con el episodio de hoy, el número 12, celebramos juntos una meta especial, el primer aniversario de este podcast. Es un momento significativo para nosotros, porque representa un año de exploraciones, descubrimientos y noticias compartidas, que no habrían continuado sin ustedes, quienes nos empujan a seguir este viaje hacia el conocimiento científico, episodio tras episodio. Así que de todo corazón, gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que nos siguen y nos apoyan desde todos los rincones del mundo. Para hacer que este episodio sea realmente único, decidimos hacer algo un poco diferente de lo habitual. Hablaremos sí de novedades, pero con un denominador común, la biodiversidad, es decir, la diversidad de la vida. Hoy les contaremos sobre algunas de las especies más recientes descubiertas, un homenaje a la riqueza de la naturaleza y a la maravilla del descubrimiento. Y el primer descubrimiento nos lleva al pasado. Estamos en China, específicamente en la formación Zhenjiang, situada en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, donde se encontró un esqueleto parcial de un solo individuo que incluye partes del cráneo, las caderas y las extremidades posteriores. Este esqueleto resultó ser diferente a cualquier cosa conocida hasta ahora. Un análisis morfológico cuidadoso en el laboratorio permitió a los científicos determinar que los restos pertenecían a una especie nueva para la ciencia. Fue nombrada Qianzhangsaurus changzhenshi. El nombre significa lagarto de Qianzhang, en referencia al lugar donde fue encontrado, mientras que Changzhenji honra a Wang Changsheng, el primero en informar formalmente sobre la presencia de fósiles de dinosaurios del Cretácico en Chongqing. Qianzhangsaurus changzhenji data del Cretácico tardío, probablemente entre las etapas campaniense y maastrichtiense, aunque la datación precisa sigue siendo incierta. Con una longitud estimada de unos 8 metros, este dinosaurio presenta una combinación única de características, algunas típicas de audrosauroides no audrosáuridos y otras más comunes entre los verdaderos audrosáuridos. En otras palabras, Qianzhangsaurus pertenece al grupo más amplio de hadrosauroides, pero carece de todas las características distintivas del subgrupo más especializado de los audrosáuridos. El análisis filogenético reveló que este animal está estrechamente relacionado con Plesiohadros, pero se sitúa fuera del grupo principal de los audrosáuridos. Esto lo convierte en un ejemplo interesante de evolución transicional entre audrosauroides no hadrosáuridos y verdaderos audrosáuridos. El descubrimiento de Qianzhangsaurus changzhenji ofrece una nueva perspectiva sobre el intercambio de faunas de dinosaurios a través de Asia Oriental durante el Cretácico tardío. Aunque es el primer dinosaurio no aviar descrito de la formación Zhenjiang, se han encontrado otros fósiles, incluidos los de titanosaurios y tiranosauroideos, en la misma zona, lo que sugiere una comunidad faunística diversa en este antiguo ecosistema. Nos mantenemos en China, donde en marzo de 2024, una expedición en el condado de Nandan, en la región autónoma de Guangxi Zhuang, llevó al descubrimiento de una nueva especie de helecho, Syrtomium adenotricum. Este descubrimiento representa una importante adición a la diversidad botánica del género Syrtomium, que comprende unas 40 especies, de las cuales 31 son nativas de China. Durante las investigaciones de campo, los investigadores encontraron casi por casualidad una población única de Syrtomium, compuesta por solo 10 individuos con morfologías distintivas en comparación con otras especies del género. Estas plantas se encontraron exclusivamente en acantilados en un barranco en altitud de 470 metros. Impulsados por la curiosidad científica, los investigadores realizaron más observaciones y examinaron numerosos especímenes de Syrtomium conservados en varios herbarios. También consultaron la literatura pertinente para garantizar la precisión de la identificación y profundizar en la comprensión del estatus taxonómico de esta posible nueva especie. Gracias a estos esfuerzos, los científicos confirmaron que se trata de un descubrimiento realmente nuevo y único. Syrtomium adenotricum se reconoce por su tallo escasamente glandular, una característica morfológica que la distingue claramente de otros helechos del género Syrtomium. El nuevo nombre científico, adenotricum, deriva del griego. Adeno significa glándula y tricum significa pelo.
reflejando la característica distintiva del tallo del helecho, que presenta pelos escasamente glandulares en comparación con otras especies del género. Debido a la distribución limitada, el bajo número de individuos y la vulnerabilidad de su hábitat, extremadamente frágil y que podría quedar sumergido durante la temporada de lluvias, lo que hace su conservación aún más crítica, Sirtomium adenotricum ha sido clasificada como especie en peligro crítico, según los criterios establecidos por la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Permanecemos en el ámbito de las plantas pequeñas y raras, esta vez en Ecuador. Durante una expedición en las laderas occidentales de los Andes, cerca de Santo Domingo, un grupo de investigadores realizó un descubrimiento extraordinario, una planta rara. Mientras conducían, el grupo se detuvo para investigar una pequeña porción de bosque después de obtener el permiso del propietario, quien estaba curioso por su interés. La planta, de apenas 5 centímetros de altura, fue encontrada creciendo sobre una roca en una región que ha visto la destrucción de gran parte de sus bosques originales, con una pérdida estimada entre el 70 y el 97% debido a la agricultura y a las políticas gubernamentales de deforestación del pasado. El lugar de descubrimiento, conocido como Centinela, alguna vez fue parte de una vasta y densa selva tropical, ahora en su mayoría talada para dar paso a la agricultura. Los expertos estiman que un porcentaje significativo de los bosques originales en el oeste de Ecuador se ha perdido desde mediados del siglo XX. Los fragmentos restantes del bosque de Centinela ahora están aislados y rodeados de tierras agrícolas, donde los propietarios están obligados a desbrozar al menos la mitad de su tierra para demostrar su uso activo y conservar la propiedad. La pequeña planta, caracterizada por hojas verdes con el envés violeta y diminutas flores blancas, fue identificada como una nueva especie y fue nombrada Amalophyllum miraculum, un nombre que refleja el milagro de su descubrimiento en estos raros fragmentos de bosque. Actualmente solo se conocen 2 poblaciones de Amalophyllum miraculum, ambas ubicadas en pequeñas áreas protegidas. Los heroicos esfuerzos de los propietarios locales, que han conservado pequeños fragmentos de bosque, generalmente alrededor de cascadas, han sido cruciales para la conservación de estos remanentes forestales. También son particularmente importantes las iniciativas de conservación actuales por parte de fundaciones e instituciones académicas. Ahora nos trasladamos al reino de los animales vivientes. Un equipo de investigadores ha descrito una nueva especie de poliqueto que, junto con los clitelados, que incluyen los lombrices, pertenece al filo Annelida. Esta nueva especie, denominada Cryptochaetosilis imitatio, fue descubierta en corales octocorales del género Trendoneftia en Vietnam y Japón y representa un descubrimiento excepcional para el mundo de la biología marina. Cryptochaetosilis imitatio es particularmente interesante porque imita la apariencia de los nudibranquios, moluscos gasterópodos conocidos por sus brillantes colores de advertencia que señalan defensas efectivas contra los depredadores. Hasta ahora no se habían observado imitadores entre los anélidos, lo que hace que este descubrimiento sea realmente único. El animal se distingue por sus adaptaciones morfológicas particulares. Presenta un número reducido de segmentos corporales, cerdas unciformes simples ocultas dentro de los parápodos y grandes antenas y ciros fusiformes de colores vivos. La coloración de estos apéndices, que incluye una zona interna de color rojo oscuro con numerosos puntos blancos y puntas de un brillante color amarillo, ayuda a imitar la apariencia de un nudibranquio, disuadiendo a los posibles depredadores. La nueva especie fue encontrada en pequeños números, con 4 especímenes recolectados en Japón y 1 en Vietnam, y vive en estrecha asociación con los corales Dendroneftia. Sin embargo, aún no está claro si el animal es un simbionte, un depredador especializado o ambos. Las cerdas unciformes ocultas, cuya función sigue siendo desconocida, podrían jugar un papel importante en esta relación y serán necesarios más estudios para comprender plenamente su comportamiento y su papel ecológico. Un aspecto particularmente interesante de este descubrimiento es la posibilidad de que el animal emplee estrategias de mimetismo mulleriano o batesiano, dependiendo de la función de sus glándulas dorsales. Si estas glándulas producen o almacenan sustancias tóxicas, la especie sería un imitador mulleriano. Si no tienen un papel defensivo, la especie sería un imitador batesiano. Esto se debe a que en el mimetismo mulleriano todas las especies involucradas son peligrosas y comparten una señal de advertencia común,
mientras que en el mimetismo batesiano una especie inofensiva imita a una peligrosa para beneficiarse de la protección que ofrece el engaño. Ambos casos representarían el primer ejemplo conocido de tales estrategias entre los anélidos bentónicos. Una nueva especie de gecko, denominada Nactus simacal, ha sido recientemente descubierta en la isla de Dawan, situada en la parte norte del estrecho de Torres, entre la península de Cape York en Australia y la costa sur de Papua Nueva Guinea. Este descubrimiento representa una importante adición a la biodiversidad de las islas del estrecho de Torres, donde la fauna vertebrada es una mezcla única y relativamente empobrecida de especies provenientes de Australia y Nueva Guinea. Nactus simacal es un gecko con características distintivas, con un cuerpo esbelto y alargado y un patrón de bandas que lo diferencia de otras especies del género Nactus. Este nuevo animal fue asignado al género sobre la base de análisis genéticos del ADN mitocondrial y de rasgos morfológicos específicos, como dedos delgados sin almohadillas, escamas dorsales finas con filas de tubérculos agrandados y la presencia de poros preanales en los machos. Este gecko saxícola, que vive en hábitats de grandes rocas acumuladas, parece estar estrechamente relacionado con la geomorfología granítica de la isla de Dawan. El descubrimiento de Nactus simacal también es significativo porque representa solo la segunda especie de vertebrado descrita como endémica de las islas del estrecho de Torres. La primera, el Melomis de Bramble Cay, Melomis rubicola, un pequeño roedor, era conocido solo en la isla de Bramble Cay y ahora se considera extinto. En cambio, Nactus simacal se conoce actualmente solo en una pequeña área de la isla de Dawan y se necesitan más investigaciones para evaluar su distribución, las posibles amenazas y su estado de conservación. Concluimos con el descubrimiento de 3 nuevas especies de insectos extremadamente únicas, pertenecientes al grupo de los weta, insectos icónicos de Nueva Zelanda. Estas especies, pertenecientes a 2 géneros recién descritos por la ciencia, han sido identificadas como Crux boudica, Crux eggi y Occulta stella morgana. Occulta stella morgana fue encontrada en los campos carboníferos de la meseta de Denniston, en la costa oeste de Nueva Zelanda. Esta especie es pequeña, muy oscura y posee extraordinarias marcas blancas en forma de llama en la cabeza. El nombre del género, Occulta stella, significa estrella oculta, un homenaje a la dificultad para localizar esta especie. Ella fue dedicada a la ortoterista Mary Morgan Richards, en reconocimiento a su significativa contribución a la ecología y sistemática de los Rhaphidophoridae y Anastomatidae de Nueva Zelanda, 2 familias de weta. Las otras 2 especies, Crux boudica y Crux eggi, fueron descubiertas en Rakiura, Stewart Island. El género Crux toma su nombre de la constelación Cruz del Sur, un símbolo del Ciro Austral. Crux boudica fue nombrada en honor de la reina de los Ícenos, quien lideró una revuelta contra los romanos en el siglo I después de Cristo. Esta especie se caracteriza por las hembras con un conjunto de espinas y púas que sobresalen de su abdomen, probablemente utilizadas para controlar la actividad reproductiva con los machos. Crux eggi fue nombrada en honor al ortopterista Danilo Egg, quien recolectó especímenes de esta especie y contribuyó significativamente a la revisión de los Rhaphidophoridae en Nueva Zelanda. Los weta son ortópteros, parientes lejanos de los saltamontes y grillos, y son considerados un símbolo de la fauna neozelandesa. El nombre weta es un préstamo del idioma maorí, donde este término identifica específicamente a estos animales. La investigación ha demostrado que los weta comenzaron a prosperar y evolucionar poco después de la formación de Nueva Zelanda, hace más de 16 millones de años. Con los weta concluimos este episodio aniversario de Drops of Science. Gracias por acompañarnos en este episodio especial y por habernos acompañado durante este primer año de exploración científica. Hasta pronto y como siempre, buena ciencia.